حبيته وينه واللي يشبه خشف الضامر حجات بعينه واللي يشبه خشف الضامر هالذابح بعينه Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Yo hablaré en inglés y vais a tener que soportarlo, pero no está mal porque es adecuado a un festival del humor, porque es un inglés terrible el mío. Entonces sí que le pido disculpas a la traductora. Es un placer para mí presentaros a Khalid Albey. Es un tipo fantástico, no solamente porque es grande, es un gran tipo. Nació en Sudán, creció en Rumanía, vive en Qatar y trabaja en Internet. Así que es un mix bastante interesante el que tiene. De hecho, tiene una identidad secreta como Superman, porque en la vida real trabaja en una oficina y antes de hacerse famoso nadie sabía que él hacía humor gráfico o tiras de humor. Luego se convirtió en un símbolo de la primavera árabe en Egipto con sus dibujos. Cuando empezó a usarlos la gente, los publica en Internet y la gente los empezó a usar gratis. Hizo dibujos en ese momento contra la injusticia, contra el temor, contra el racismo. In your hands and there in the gate of the theater you have sad jokes. Y luego, al fin y al cabo, lo que tenemos es una serie de bromas, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y hay ciertas bromas también tristes, como decía Íñigo, ¿no? Bueno, tristes porque venimos de una región donde no solo en nuestra región, sino en todo el mundo, realmente la situación tiene que ser un poco como repensada. Tenemos que replantearnos lo que estamos haciendo. Y son bromas tristes porque no se piensa en todo el mundo. Todo el mundo está pensando más en sí mismo que en los demás. Esa es la parte triste. Working, it's completely different working from the inside. Es distinto, ¿no? Trabajar desde dentro y hablar de la primavera árabe, porque nosotros vemos esta región normalmente, o la veíamos, por ejemplo, con el asunto de Charlie Hebdo, que juzgan las cosas desde nuestro punto de vista. Y cuando uno trabaja en Internet, como tú haces, es algo totalmente distinto. Tú vives tu vida, pero luego te pueden deportar o arrestar. Así que tu vida cotidiana como dibujante de humor, ¿cómo es? No solamente los periodistas o los caricaturistas se enfrentan realmente a este tipo de problemas, desde los niños hasta alguien de 90 años,
se enfrenta a distintos límites, ¿no? Hay una cierta luces rojas que no se pueden pasar. Hay cosas que no puedes decir o hacer, no solamente desde el punto de vista de la religión o desde el punto de vista de la política, también desde el punto de vista social. Así que toda nuestra vida se define en torno a estos límites, ¿no?, que tenemos en torno a nosotros, que consideramos parte de nuestra cultura. No siempre son malos. Simplemente somos así. Algunos son malos. Y eso es lo que intentamos que los caricaturistas o los dibujantes intenten hablar de ello, ¿no? 90% de las cosas de las que hablamos, los dibujantes y los humoristas suelen ser negativas, pero tenemos que hablar de estas cosas. Las amenazas y las incertidumbres de que no sabes qué va a ocurrir respecto a algo que tú has dibujado, has dicho, has escrito. Esto es algo que ocurre en todo el mundo. Esto no solamente le afecta a los dibujantes. Todo el mundo vive con esas restricciones. Evidentemente es más difícil para según qué personas y qué trabajos tengan, pero es algo que al fin y al cabo aprendes un poco a vivir con ello. Hay cosas de las que no hablas directamente. Entonces lo que haces es un poco como darles la vuelta. De esta manera, en cierto modo, te conviertes en más creativo. Las bromas no son directas. Los dibujos tampoco son como directos. Y la gente lo acepta mejor de esa manera. Les haces pensar sin realmente como presionarles o acosarles. Sin decirles, tienes que aceptar esto, ¿no? De cierto modo. Pero es claramente difícil. Pero parte de nuestro trabajo es un poco empujar esos límites, esas fronteras más allá y un poco ir viendo qué va a ocurrir. Haces todos los días un poco lo que puedes. Lo más importante es establecer una conversación. Porque yo no digo que con mi trabajo sepa lo que vaya a ocurrir, no lo sé. Precisamente por eso planteo estas preguntas, lanzo estos interrogantes a través de mi trabajo. Cuando uno trabaja en línea, pregunta estas cosas y vas como forzando estos límites de una manera mejor que si trabajaras para alguna entidad oficial o un periódico. Así que así se establece una conversación. En un lugar precisamente donde no hay conversaciones, donde siempre hay guerras, todo el mundo está como muy apegado a sus ideas. Los jóvenes se hablan ahora en línea, en Internet, los islamistas hablan así a comunistas, todo el mundo se habla en Internet y todo el mundo aprende. No tienen por qué convertirse en amigos al final, pero todo el mundo habla de esta manera y eso es lo importante, que aprendamos un poco cómo es el punto de vista de los otros. Íñigo le dice que has escrito sociedades diciendo que la gente vive como cada uno en su propio cajón encerrado. Así que es interesante quizás intentar encontrar como una especie de idioma común para todos, ¿no? ¿Cómo lo haces? Khalid dice que, bueno, visualmente, el motivo por el que trabajo con estos como dibujos políticos es porque es algo, uso esto porque es algo que realmente puede llegar a cualquiera. No tienes que ser un profesor de universidad, alguien que le guste el arte y que acude a museos, sino que cualquiera realmente, desde un niño de 7 años a una persona de 60 años, puede entender el dibujo y puede, bueno, ver si es bueno o no. Por eso me parece que realmente es algo que puede llegar a cualquiera, sin usar el lenguaje. Rompes así la barrera del lenguaje, solo imágenes. Muchas veces, cuando uno crece, porque en el mundo árabe casi todo el mundo habla 2 idiomas. En Marruecos hablan francés y árabe, en Egipto, en los países del Golfo, en Sudán hablamos inglés y árabe. Así que así vemos qué es lo que las noticias en inglés dicen sobre nosotros. Así que entendemos vuestro punto de vista sobre nosotros y no es nada
Bueno, normalmente, pero vosotros no entendéis nuestro punto de vista o las noticias de los telediarios del mundo árabe. O sea que vosotros sabéis sobre las noticias del mundo árabe solo a través de vuestras propias fuentes. Y hasta hace pocos años, Rupert Murdoch era el dueño de todas las empresas, ¿no?, de noticias. Y ese es para mí el problema, que la fuente era siempre una fuente. Cuando nosotros escuchamos sobre cómo pensamos y lo oímos desde el punto de vista de Occidente, todo el mundo, los árabes dicen, pues que no pensamos así, no somos así. Hay gente que piensa de otra manera. Es distinto. Y por eso yo quería transmitir ese mensaje, y no soy el único. Hay mucha gente que quiere decir que no, que estas son las noticias, pero producidas por nosotros mismos. Por eso, mucha parte de mi trabajo o bien es en inglés o no lleva comentarios, porque el idioma visual realmente no requiere de idioma, llega a todo el mundo. Íñigo dice que la situación que acabas de describir, ahí se vio claramente esto que has dicho con el tema de Charlie Hebdo. Todo el mundo criticó evidentemente el ataque, pero el sentido del humor de la gente de Charlie Hebdo, quizás a vosotros no os haga tanta gracia, lo veis distinto a nosotros. Siempre hay un debate sobre eso. Para nosotros quizás el valor más importante es la libertad de expresión. Yo he hablado contigo, es muy interesante lo que me decías, porque tú dices que si insultas a alguien, tu mensaje realmente no llega. O sea, que estás trabajando de una manera tú totalmente distinta. Quieres cambiar, ¿no?, el mundo y la sociedad. Mucho curro, dice Khalid, cambiar el mundo y la sociedad. Le dice Íñigo, sí, pero mandas el mensaje de otra manera. Tú piensas que el lenguaje directo no es la manera para hacerlo, ¿no? No, dice Khalid. Los dibujantes de África, del mundo árabe, no tenemos tanta libertad de expresión como vosotros en Occidente, aunque bueno, eso ahora también es dudoso, después de lo que ha ocurrido con el señor Snowden, etcétera, ¿no? Sabemos si la libertad de expresión es tal. Pero intentamos llegar a nuestras audiencias porque todos los días ponemos en riesgo nuestras vidas para llegar a ese público, a nuestra audiencia. No queremos insultarles. No queremos que lo que hagan es como desviar el mensaje y no prestar atención a lo que estoy intentando yo decir o a los interrogantes que lanzo. No quiero que ellos digan, uy, paso, ¿no? Miro para otro lado, es vulgar lo que dice, es una ordinariez. Es muy importante también un poco entender cuál es el entorno, los antecedentes de lo que tú quieres hacer o en qué entorno te mueves. Tienes que estudiar realmente un poco qué es lo que estás presentando cuando haces un interrogante o cuando haces un dibujo. Realmente no es una broma. No es para nada una broma. La gente está muriendo todos los días. Y por motivos aún más nimios que simplemente dibujar al profeta. Históricamente, hay ilustraciones del profeta. Pero ese no es el problema. El problema no es que dibujen al profeta. El problema es que estás molestando a 1,6 mil millones de musulmanes. 3 personas realizaron este ataque, pero realmente están molestos todos los musulmanes. ¿Eso es lo que un dibujante, un periodista, un ser humano quiere conseguir? ¿Molestar a 1.600 millones de musulmanes porque tienes derecho de hacerlo? Porque tienes derecho. Vale, si eres de Francia, de un país que es la libertad de expresión. De hecho, son hasta los dueños de la tierra, ¿no? Mucha de la gente de Argelia era de Francia, y vinieron de Argelia a Francia, y muchos siguen sin estar integrados, aunque son la segunda generación, y siguen considerándose como ciudadanos de segunda. Y se sienten también que la sociedad un poco les desdeña por su religión. Así que si la revista Charlie Hebdo
quiere ayudar a esa gente. ¿Qué quiere? ¿Ayudar a que se sientan mejor, más franceses? Entonces, que les digan, bueno, somos todos uno, hay problemas claramente que hay que solucionar, hay cosas que hay que cambiar. O es mejor decirles, no, tú eres tonto, yo soy más listo que tú, y entonces yo lo puedo decir. A mí no importa lo que 1.600 millones de personas piensen. Porque esto es lo que yo pienso. Y como tengo libertad de expresión, lo digo. Hablo de 1.600 millones de personas. Y la gente en Francia decía, sí, sí, me gusta a mí mucho Charlie Hebdo y me gustan los franceses porque me respetan. Pues no, evidentemente todos los musulmanes van a estar muy molestos y van a pensar que esta gente no nos entiende. Porque el tema o el problema parecía que era dibujar la imagen del profeta y ese no es el problema. Estas personas iban a realizar un ataque contra estos caricaturistas o contra otras personas. Es así. Los musulmanes son las mayores víctimas precisamente del terrorismo. ¿Cuántos han muerto en Francia en los últimos años? ¿Cuántos han muerto, sin embargo, en Irak o en Irán? Lo importante es que, como periodista, como dibujante, como ser humano, pienses qué puedes hacer al respecto. No se trata de ser egoísta y decir, sí, yo puedo hacer esto, que me parece que es muy egoísta, sino que se trata más bien, por lo menos para nosotros, todos los días ponemos en riesgo nuestra vida para intentar llegar al otro lado, o sea, para intentar hacer preguntas, no apuntar a nadie con el dedo. Ese es el problema. Y que si tenéis el derecho, sí, tenéis derecho. ¿Quieres dibujar la imagen del profeta? Sí, sí, vete y hazlo, no hay problema. Pero ¿qué haces? Íñigo le dice, sí, pero si mañana tú dibujas al profeta, ¿qué ocurre? ¿No puedes hacerlo? ¿Yo? Le pregunta a Khalid. Sí. Sí, sí puedo, pero ¿por qué lo haría? Si sé que hay otra manera mejor de transmitir el mensaje. O sea, cuando tú hablas a una audiencia grande, como periodista lo sabes, tienes que hablar a la muchedumbre, a un público grande, intentando que te entiendan. Si tú dices lo que a ti te da la gana, como tú quieres, ¿para qué hablas a la gente? ¿Para quién es ese mensaje? ¿Es un mensaje o es solamente para ti? Así que se trata de eso, de intentar llegar a esa persona a la que quieres llegar, a la que le quieres decir, este es el problema del que hay que hablar, o no me gusta esto, o tal. Pero si dices, no, yo quiero hacer esto porque puedo hacerlo, ¿vale? Hazlo. ¿Qué puedo decir yo? Íñigo dice que hay prensa libre en el mundo árabe, en algunos países en los que se puede decir de todo. Bueno, yo no creo que ni siquiera en Estados Unidos haya libertad de prensa totalmente, dice Khalid. Es evidente lo que está ocurriendo con Wikileaks, lo que le ha pasado a Julian Assange o al señor Snowden, que no pueden salir porque han dicho la verdad de la embajada en la que están encerrados. Muchos de sus documentos estaban ocultos, no se publicaban. O sea, hay distintos grados, pero al fin y al cabo sabemos que nuestros periodistas, y ellos lo saben, que no pueden escribir todo lo que quieren escribir. Pero bueno, lo que hacemos es buscarnos la vida, ¿no? Darle la vuelta a través de las redes sociales, aunque eso también es peligroso. También, por ejemplo, en Sudán ahora, la gente, incluso en el mundo árabe, los escritores están escribiendo la mayor parte de sus artículos en WhatsApp y lo mandan sin poner su autoría, sin escribir su nombre, porque quieren decir algo, quieren publicar ese mensaje. Si tú me preguntas si hay libertad de prensa en el mundo árabe, no, porque todo el mundo tiene como una cierta línea que no puede pasar. Y a mí me gusta ser independiente, por eso me gusta trabajar en línea, hacer lo que yo quiero, preguntar las preguntas que quiero preguntar, y ni siquiera me gusta trabajar con la misma publicación dos veces. Porque una vez que lo hacen te dicen, ah, sí, o sea, que te pagan los americanos o te pagan los catarís. Nadie te paga, ¿no? Dice Íñigo, no sé si lo sabéis, trabaja gratis.
Podéis usar sus dibujos gratuitamente, los podéis coger de internet y ponerlos en una pared o donde queráis. No se lleva ni $1 por sus dibujos. No los vendáis, pero usarlos, dice Khalid. Es interesante lo que ocurre en Jerusalén, dice Íñigo. Cuéntanos esa historia, Khalid. Sí, una organización me invitó a trabajar como residente en una residencia para artistas. La mayor parte eran occidentales allí y hacen teatro de calle en Gaza. Y me rechazaron 3 veces el visado. Y luego yo lo que hice es, hablar con la autoridad palestina para entrar, y los israelíes me la denegaron. Y creo que, esto resume lo que está ocurriendo. Si yo quiero ir al país, a otro país, ¿por qué me está rechazando el permiso a entrar? 3 veces me rechazaron el visado en años distintos. Y entonces yo dije, ¿alguien conoce a algún artista en Jerusalén? Yo hice el trabajo y quería colaborar con alguien para poder usarlo allí, para convertirlo en una pegatina o en lo que sea. Había un activista que también es un artista y un arquitecto, que es israelí, y trabajamos juntos. Usó mi dibujo, lo convirtió en una pegatina, lo puso por todas partes en la ciudad, en un sitio que se llama el Museo de la Tolerancia, que está construido sobre un cementerio musulmán que demolieron los israelíes. Y encima construyeron el Museo de la Tolerancia. Esto dice mucho de la tolerancia, ¿no? Y mucho del trabajo se plasmó allí, precisamente. Y no se trata de decir los árabes son buenos, los israelíes son malos, los judíos. No, el trabajo se llama Jew Muslim. Está fuera, es como judío musulmán. Es una persona que parece árabe, otra que parece judío, y están a punto de besarse. No sabes si se besan en las mejillas o dónde. Nosotros nos besamos en las mejillas normalmente. Es para empezar una conversación, básicamente, pero una vez más aquí estás como llevando más allá los límites. Y hay mucha gente que no le gustaba este trabajo porque estaban a punto de besarse. O sea, que no se trata de si es el Islam, si son judíos o qué. O sea, el trabajo en sí parecía que estaba bien, pero el que se besaba no estaba bien, ¿no? Y esto tanto por parte de los israelíes como del otro bando. Lo que es interesante, dice Íñigo, es que esta persona que no te conocía, este chico, cogió tu trabajo y lo empezó a usar y finalmente llega, ¿no?, tu trabajo. Y dice Khalid que sí trabaja. ¿Qué es lo bueno de Internet? Para el tema del Jerusalén, lo hice así. A veces he usado en Sudán, Egipto, en Yemen, sin que yo ni siquiera sepa si usa mi trabajo. La gente a veces, por ejemplo, lo hizo un amigo, lo vio y me mandó una foto y me dijo, mira, aquí está tu trabajo. Lleva mi firma y todo. Y luego alguien lo duplicó y estaba en la plaza principal, allí. Y así funciona. Porque realmente esto refleja que todos nos sentimos igual. Es interesante trabajar así con otra gente, colaborar. Desgraciadamente, no hay otros lugares donde se pueda hablar salvo en Internet de estas cosas así. Hablemos del humor en el mundo árabe, dice Íñigo. No sé si es una tontería de hablar del humor en el mundo árabe, porque es como hablar del humor en Europa, ¿no? No es que haya una región para el humor. Pero hay una sociedad que es la de Qatar, la de Sudán, que tú conoces mejor. ¿Cómo son allí los chistes, las bromas? Aquí en España hay mucho humor negro sobre el sexo, sobre la muerte. ¿Qué tipo de humor? ¿Qué tipo de bromas o chistes se cuentan? ¿Sobre qué y cuándo? ¿En una cena o cuándo?
Khalid dice que, bueno, como ya he dicho, para los musulmanes una cosa muy importante es el respeto. Así que la sátira, tienes que saber, ¿no?, con quién hablas. Por eso la gente se molesta a veces en el mundo árabe con estos dibujantes, porque no están acostumbrados a que se les ridiculice. Todo el mundo es como muy respetuoso, hay que hacer las cosas de una manera según a quién. Entonces, realmente no están acostumbrados a eso, a que se ridiculice su imagen. Pero contar chistes o bromas suele ser siempre como entre grupos, ¿no? Dentro de un grupo, y normalmente suelen ser políticas. Siempre son sobre política. Y te das cuenta más o menos que cuando hay más chistes o más bromas, como ocurrió en Egipto y en otros países donde hubo una primavera árabe, justo antes había muchos chistes, ¿no?, por el país, sobre la sociedad, sobre los gobiernos. Y así vas sintiendo que el país no está bien. No lo dicen abiertamente, porque no pueden decirlo. Lo dicen a través de los chistes, ni siquiera como chistes directos, sino un poco así como que lo dicen de soslayo. Y ahora también esto se ve en Internet, ¿no?, a través de WhatsApp, a través de los grupos. Las bromas allí, los chistes suelen ser muy políticas, algunas también un poco tienen algo de religión, etc. Pero en nuestra sociedad, la imagen pública es muy importante. Así que nadie publicaría en su página de Facebook un chiste, pero sí se lo manda por WhatsApp a sus amigos. No lo dirían delante de todo el mundo, pero sí delante de cierta gente. Por eso es muy difícil ser un dibujante, un caricaturista, porque hay que conocer estos límites. Si no pierdes, aparte del público, aparte de la gente, si es demasiado vulgar, pierdes audiencia, porque la gente no está acostumbrada a ver las cosas. Hay censura, tenemos censura de cara a los libros. Si al gobierno no le gusta lo que estás diciendo, hay alguna broma, un chiste demasiado vulgar, el gobierno te lo tacha o quita la página entera del libro. Hay una revista, por ejemplo, donde una mujer llevaba una minifalda y lo que hicieron es añadirle como si llevara un pantalón de líneas, de rayas. O sea, la gente no está acostumbrada a verlo así, plus. Entonces, incluso si no son conservadores, cuando tú se lo plantas así en la cara, se quedan como un poco noqueados. Pero eso no ocurre en todos los países del mundo árabe. Hay otros que son más abiertos. Por ejemplo, ¿cuáles, dice Íñigo? El Líbano, Egipto, Marruecos, Kuwait, dice Íñigo, y le dice que no. Antes sí, ¿no? En Kuwait no son conservadores a la hora de vestir, aunque en la región del Golfo sí que lo son y están ahí. No hay que llevar una baya, que es la ropa esta negra que llevan las mujeres. Puedes llevarla si quieres, pero no hace falta que lleves la baya. No es como en los países saudíes, donde hay que tapar el pelo y tienes que llevar algo largo, etcétera, ¿no? En Arabia Saudí, por ejemplo, yo suelo ir allí y para mí es como me troncho de risa, ¿no? No puedo hacer nada al respecto porque se me matarían al día siguiente, pero bueno, me río para mí, ¿no? Incluso los maniquís en las tiendas no tienen cabeza. Les cortan la cabeza. En los anuncios también. Para mujeres, dice Íñigo, no, hombres y mujeres. Se supone que no tienen que parecer que están vivos, lo cual también aparecía en la religión cristiana. Por eso muchas esculturas romanas tienen algún defecto, o les falta la cabeza o una mano, para decir que solo Dios hace las cosas perfectas. Esto aparece en todas las religiones, pero claro, hace miles de años, no ahora. Pero como dices tú, dice Íñigo, hay mucha actividad en Twitter en los países saudíes, ¿no? O sea que algo está ocurriendo, algo se está cociendo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, dice Khalid. Y las redes sociales
son la única manera que tienen para escaparse a esto, es la única manera para hablar. Y mucha gente se ha convertido como en grandes estrellas de las redes sociales. Eran fotógrafos o escritores o actores normales. Hay un grupo de actores, de hecho, que son jóvenes sauditas, que ahora tienen millones de seguidores, porque han criticado la sociedad, los derechos de la mujer, los derechos humanos, la corrupción, y se han convertido en súper famosos ahora. Incluso han llegado al punto en el que el gobierno está intentando como ser amigo de ellos, decirles, vale, hablar de esto, pero no demasiado. Pero nunca aparecerán en la televisión, nunca dirán esto en la televisión, nunca lo harán de cara al público. ¿Lo haces en YouTube? Vale, hazlo en YouTube, pero no en la televisión pública abiertamente. No les gusta la crítica de esa manera. Yo por eso nunca he podido trabajar para un periódico. Porque todos los directores decían, no podemos publicar esto por la censura o porque es distinto a lo habitual. Si lo publico yo por mi cuenta, vale. Es como, me matan a mí y ya está. Pero publicarlo nosotros, dice el periódico, pues no. No, sería una locura. Pero la gente hace cosas y eso es lo bello. Que la gente, hombres y mujeres jóvenes, no están ahí sentados cruzados de brazos, están haciendo cosas. La gente sale a la calle y la gente muere. Yo dibujo sobre ello y la gente realmente muere en las calles luchando por su libertad, por conseguir cosas. Íñigo dice que la semana pasada en Ferrara, en Italia, estuvimos con Hasni Abbas, que vive ahora en Suiza, es sirio, y uno de sus amigos, la semana pasada, Akram Raslan, fue asesinado. Dice, sí, Khalid, sí, desapareció. Después de un año, el año 2012, desapareció. Estaba en las cárceles de Al-Assad. Durante años hicimos campañas, intentamos ver qué estaba ocurriendo, cómo podríamos conseguir que Akram saliera, por qué estaba allí también, pero al final le dijeron a su mujer que se había muerto. Así de simple. Podrían haberle dicho, sí, le hemos matado, pero bueno, no, le dijeron, se ha muerto. Es así. Incluso en Siria ocurre esto. En el inicio de la revolución, uno de los grandes dibujantes en este momento tiene 60 años y se llama, no me acuerdo del nombre, dice Khalid. Le secuestraron y le rompieron los dedos y es dibujante. Ali Farsad, dice Íñigo, sí, ese. Sí, le rompieron los dedos. Es una locura lo que están haciendo. Pero esto, ya en los 80, Naji Ali, el dibujante palestino, creo que en el 83 fue asesinado en Londres. O sea, esto es antes de la revolución. Y nadie sabe si han sido los palestinos o los israelíes quienes lo mataron. Y ahí, cuando ocurre esto, sabes que estás haciendo algo bien porque estás molestando a ambos bandos, ¿no? Evidentemente, dice Íñigo, cuando se ve a esos talibanes en la televisión, nunca se ríen, ¿no? ¿O se ríen de algo? ¿Hacen bromas sobre algo? ¿Tú qué crees? Dice Khalid, yo es que nunca les he conocido y espero no conocerles. Bueno, Íñigo dice, no solo los talibanes, también había un ministro turco, no me acuerdo su nombre, que protestó porque había un montón de mujeres riéndose en público. ¿Qué tienen en la mente estas personas? Es un ministro de Turquía. ¿Qué tiene en la cabeza? Bueno, de esto hacemos bromas, dice Khalid. Esto es lo que preguntamos a la gente, ¿no? Porque no queremos que esto sea lo normal. O sea, que dibujamos sobre eso, hablamos sobre eso. Cuando lo dibujas, la gente ve que estás tratando el tema y empiezan a hablar de ello. Entonces ya nadie vuelve a hacer eso así, o ese ministro nunca lo volvería a decir porque se da cuenta que está haciendo el ridículo. Incluso con los talibanes, con ISIS,
Las cosas que hacen, lo ridiculizamos de esa manera para que así el mundo vea que sabemos que lo hacen mal, que se equivocan, y ellos saben que lo hacen mal. Y creo que después de eso incluso ellos se pondrán a pensar. Sí, con el humor, dice Íñigo, se empieza a pensar. Es un hecho. Sí, dice Khalid, igual dicen, sí, igual ha sido una estupidez hacer esto, ¿no? Igual me he equivocado. Ocurre lentamente, es una manera de protestar también contra eso. Incluso para una cosa muy pequeñita, no sé, que los del ISIS se cargaron las estatuas, bueno, los talibanes, las estatuas de Buda en Afganistán. Pero ha habido otras generaciones, los profetas que han estado ahí, y tú vas y los vuelas y ellos no los volaron. ¿Por qué? ¿Tú te crees que tú eres mejor que ellos? Cuando a la gente les recuerdas estas cosas y no tienen respuesta, entonces empiezan a decir, sí, ya igual nos hemos pasado. Realmente es como que hay disparas en su cabeza algo que les hace quizás reflexionar. Esto es lo que tú como dibujante o como periodista tienes que conseguir. No tienes que decir los del ISIS son idiotas. No. Y nosotros somos mejores. No. ¿Por qué? ¿Tú por qué vas a decir eso? Sobre todo donde nosotros vivimos. Porque los gobiernos están tan corruptos. Mucha gente apoyaba a los del ISIS, el ISIS, por la situación en la que están esos países, por lo que primero que hicieron es decir, entre Arabia y Siria las fronteras no son válidas. Y entre los países musulmanes, como todos somos árabes, esas fronteras no son buenas porque las establecieron en el 65 cuando fueran los europeos, diciendo, esto pertenece a Inglaterra, a Francia, y hasta ahora estamos peleándonos por esas fronteras. Entonces, así es como consiguieron que muchos jóvenes se sumaran a sus filas, porque yo soy sudanés y tengo a gente en Egipto de mi familia a la que no puedo ir a visitar porque no me dan un visado. Está a 2 horas Egipto. Tengo allí familia, pero no puedo ir. Así que la frustración en la que vives como encajonado, que no puedes dibujar sin meterte en un problema, que no puedes conducir sin meterte en un problema, ni siquiera viajar. Eso ocurre en un país árabe. Si quieres, esto entre países árabes, si quieres viajar a un país como Europa, es como si quieres ir al cielo. Madre mía, lo que tienes que conseguir. Todo esto, esta pila de documentos, tienes que decir cómo es tu cuenta bancaria de cara a 20 años. Es una chaladura. Así que la frustración, incluso para venir aquí, le pregunté a Íñigo, para ir a Bilbao, ¿has tenido que hacer todo eso? Sí, tuve que hablar con el embajador. ¿Por qué vas? ¿Qué vas a hacer? Dice Khalid. Es ese miedo que tienen, ¿no? Por eso mucha gente se sumó a sus filas, gente del mundo árabe. Y luego la gente de Europa que se suma a sus filas es porque realmente piensa que no se sienten integrados en la sociedad como franceses, británicos o lo que sean. Y que si vuelven a su casa, vuelven a encontrarse en ese encajonamiento. Yo como árabe no puedo ir a otro país árabe, pero tú como español puedes ir a todos los países árabes sin visado. Porque son fronteras que fueron establecidas por británicos, franceses o lo que sea, y los gobiernos que ahora están allí también contaban con el apoyo de Occidente. Esos dictadores no han salido de la nada. No, después de la ocupación, cuando se fueron, Gaddafi contaba con el apoyo de Sarkozy. También a Berlusconi le pagan dinero para apoyarle. El gobierno americano paga a Mubarak. O sea, toda esta gente está apoyada y soportada por Occidente, al fin y al cabo. Hay que pensarlo como si fueran multiniveles, ¿no? Estos están así ejerciendo presión hasta que llegas a los jóvenes. Íñigo, cuando hablas de ISIS, el principal problema es la educación, ¿no? Cómo la gente consigue entender lo que hacen o no. Hay que hacer que la gente piense por sí mismos, ¿no? Me has contado esta historia increíble de que habías hecho un dibujo
Y empezaste a hablar con un soldado de ISIS en Twitter. Era una especie de conversación imposible, ¿no?, en la vida real, porque seguramente te mataría. Pero por Twitter sí podías hablar con él. Y me has dicho que sabes exactamente cómo piensan, cómo son sus mentes, porque estudiaste igual que ellos. ¿Qué tipo de educación recibió esta gente? Khalid dice que es una educación muy cerrada, sobre todo cuando se habla de religión. Se estudia, eso está bien y eso está mal. Y no puedes pensar o plantearte nada más. Esto está bien y eso está mal. Todo tiene que ser así, como te lo dicen, exactamente como te lo dicen. El motivo por el que esta educación, sobre todo la religiosa, ¿por qué está establecida de esta manera? Es para proteger a las mafias y a las familias que gobiernan los países y que gobiernan hasta otra gente. Se muestran a sí mismos como jeques, mulás y religiosos para seguir aferrándose al poder. Se dice, tú no me puedes decir a mí no, porque yo estoy más cerca de Dios, yo sé más de la religión que tú. Pero realmente te dicen. En árabe dicen esa frase que ha dicho él. Brutal al-amr quiere decir que es como el padre, tu protector. Así que no puedes protestar a lo que te dice tu padre. Se supone que es como tu padre, ¿no? Es un líder. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, si quiero te digo que no. Y entonces dicen, no, eso es algo de la religión y se convierte en algo como en que a esa gente no le puedes decir que no. Y tú creces con estas ideas que tienes que hacer ciertas cosas de ciertas maneras. Y te confunde cuando ves que la gente que se supone que son los que tienen que proteger al Islam están ayudando a matar a musulmanes. Que apoyan, por ejemplo, la invasión americana de Irak o las matanzas de su propia gente. Así que esos niños que crecen con ese tipo de educación religiosa que les dice, no puedes pensar más que lo que yo te digo, lo siguiente que hacen es declarar la yihad. Para ellos es como, voy en contra de alguien que no obedece las reglas de Dios. Así que puedo ir en tu contra. Tú les enseñas esto, pero ahora te está saliendo el tiro por la culata, porque quieren ahora sumarse a ISIS, luchar contra los enemigos de Dios. Realmente te está saliendo el tiro por la culata. Y no hay mucha diferencia entre ISIS y los demás, ¿eh? O sea, es que son los mismos, más o menos. Pero están respaldados por Occidente y dicen, sí, estos son majetes, son buenos, nos gustan. Sí, porque nos dan petróleo. Y ISIS no es buena. Pero estos otros están oprimiendo a las mujeres y los otros también. Los saudíes cuelgan mucha más gente que los del ISIS. Pero está bien. Está bien, nos dan petróleo, son majetes, estos los apoyamos, pero a los del ISIS no, salvo que lleguen a algún acuerdo y entonces ya se lo replantearán. La situación es así, hacen lo mismo. ¿Por qué unos son buenos y otros malos? Se ha convertido como una especie de lucha territorial. Y esto es lo que estamos intentando demostrar. Que no hay buenos y malos, que uno piensa por sí mismo, que mira lo que están haciendo y luego tú piensas por ti mismo. Íñigo dice que Internet está cambiándolo todo a este respecto, ¿no? Lo que tú estás haciendo era imposible hace 10 años y ahora es fantástico, ¿no? ¿Crees que la primavera árabe en Egipto o en Túnez hubiera sido posible sin Internet? No, claro que no, dice Khalid. Durante años, las generaciones más mayores, que son la generación de esta gente como Gaddafi, Nemeri, en Sudán, Mubarak, son todos los dictadores, son de esa generación, ya hay 40 años. Y no miran hacia las nuevas generaciones que vienen.
y no les consideran como una generación que puede hacer algo. Es como yo, no podía ir a cualquier sitio. Una vez me echaron de la oficina de un director, de un periodista, y me dijo, tus dibujos no son buenos, vete a hacer otra cosa. Y él estaba ahí sentado en un súper despacho, ni siquiera tenía un ordenador. Y yo decía, pero este tío cómo trabaja, ¿qué hace? Pero es lo mejor que me ha ocurrido en la vida, porque entonces dije, me fui a casa, abrí mi página en Facebook, empecé a publicar mi trabajo, primero lo veía poca gente, luego ya más gente, pero a la vez miles de personas de la primavera árabe y del mundo árabe estaban haciendo lo mismo porque otro director de otro sitio, fuera el que fuera, les había echado también. Así empezaron todos a crear en Internet. Empezaron a crear lo que podían crear en Internet porque les habían echado de algún sitio. Y la mayor parte de todo esto empezó por parte de jóvenes activistas que no podían hacer nada, no podían ni encontrar un trabajo. La gente que realmente puso en marcha la primavera árabe, de hecho, el hombre que se inmoló en el año 2010 en Túnez, tenía un diploma universitario, pero vendía en las calles frutas y estaba siendo acosado por la policía. Le decían que no podías vender fruta en la calle, no tenía trabajo. Estaba tan cabreado que se inmoló. Y ese año creo que más de 12 personas se inmolaran en todo el mundo árabe. Y era por esa opresión. Porque realmente no puedes hacer nada. Te oprimen, te dicen que es un fracaso y tienes que escucharnos a nosotros. Y ellos están ahí agarrados a sus sillones de jefe. Durante 40 años ahí están. Y Europa les está apoyando y Estados Unidos les está apoyando. Y eso es lo que genera luego ISIS, Al-Qaeda y que la gente se sume a sus filas. Este apoyo que reciben de Europa, de Occidente, porque los jóvenes no tienen nada que hacer. O se queman o se suman al apoyo a estos dictadores o intenta aspirarte a Europa. No hay otra cosa que hacer. We see the Islam often like a very Nosotros, dicen yo, solemos ver al Islam como un mundo muy cerrado. Pero hay un debate sobre esto. Hablamos del profeta, bla, bla, bla. Hay un gran debate sobre las cosas que se podrían cambiar o decir de otra manera. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre esta interpretación, ¿no?, del Corán? ¿Cuál es el debate en este momento al respecto? De no interpretar literalmente el Corán, etcétera. Khalid dice que el Islam, como otras religiones, tiene una manera distinta de pensar. Pero evidentemente, los que tienen el poder son los que tienen el dinero, que suelen ser los más conservadores. Y dicen que no se pueden pensar sobre cosas nuevas relativas al Islam. Es como que esa puerta está cerrada, que es así durante siglos y no puedes pensar en nada nuevo. Sí, ¿no? El tema como de la teología clásica, ¿no? Le dice Íñigo. Sí, cada vez que intentas hacer algo nuevo, dice Khalid, tienes un problema. No, en la época del profeta no era así. Y estos 4 imanes, que hace 400 años se murieron, dijeron que no se puede hacer esto, así que no lo vamos a hacer. Y si no, tú eres un infiel y te puedo matar. Muy sencillo, ¿no? Dice Íñigo. Sí, muy sencillo, dice Khalid. Se olvidan de cómo, antes de que estos regímenes ostentaran el poder, antes de que realmente hicieran a la gente pensar así, el imán o el jeque o los grandes profesores, los alemán, que quiere decir como el jeque, pero el jeque que además sabe de religión. En la historia histórica, un científico, un alem, la traducción literal sería científico, eran astrónomos, eran doctores, inventaban la geometría, inventaban todas estas cosas, la filosofía.
Todos estos ahora ni siquiera los estudiamos, ya no estudiamos esto. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con nuevas maneras de pensar o de replantearse las cosas, lo han anulado. Porque no quieren que pienses. Porque si piensas, te das cuenta que están equivocados y esto va a generarles un problema. Esto es lo que ocurre. Tienes que mantener a la gente bajo control, ¿no? Básicamente haciendo que sean analfabetos, ¿no? No quieres que estudien, no quieres que sepan. Y estos ALEM ahora se convirtieron solamente en científicos de la religión. Entonces están pensando como gente de hace 500 años. Ahora hay eruditos musulmanes que son realmente brillantes y que están revolucionándolo todo. Gracias a Internet, porque ahora tienen una salida. Hay ahora intelectuales, eruditos, abiertos, modernos, musulmanes que están intentando decir, oye, si no vamos a hacer ya las cosas. No pueden decirlo abiertamente, evidentemente, porque los gobiernos se los cargarían, les perseguirían, los terroristas les perseguirían, todo el mundo les perseguiría, pero empiezan a hablar de cosas nuevas. Sí, ¿no? Como dice Íñigo, están un poco llevando las líneas de los límites más allá, ¿no? Sí, como tú haces también, ¿no? Sí, Khalid, como yo y mucha gente hace. Desgraciadamente, mucha gente ha muerto intentando conseguir esto, como Akram Roslam, el dibujante, 200 estudiantes de una universidad en Sudán. Los medios de comunicación ni lo mencionaron. En el año 2012, 200 universitarios. Nadie le importó, en absoluto. La muerte se convierte en parte de tu vida y la gente se convierte en un número. 200 personas han muerto. Ah, vale. 10 han muerto. Bueno, no está mal. No es para tanto. Es como la gente dice, 10, bueno, con eso podemos vivir. Pero cuando 10 personas mueren en Francia, wow. Esto es un escándalo. Gente francesa que ha muerto, eso es un problema. Se invadirán países, gente inocente va a morir, te van a sobrevolar la casa con drones, con cazas. Ponte ahora en los zapatos de esa gente. Si 200 personas se mueren, no pasa nada, pero 10 mueren aquí en Francia, entonces tenemos un problema. El sentimiento de ser inferior de cara a tu gobierno, al resto del mundo, inferior cuando intentas viajar, cuando intentas hacer cualquier cosa. Eres nadie, tú no eres te ningunean todo el rato, no eres nadie. Por eso, una vez más, la mayor parte, como decíamos antes, se suman a estos grupos radicales o hacen otras cosas. Como dice Íñigo, o intentan atravesar el Mediterráneo y marcharse, sí, o inmolarse, dice Khalid. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de lo que sea, tiene curiosidad. Creo que hay algún micrófono en la sala. Si alguien puede levantar la mano. Hay aquí una persona aquí delante, en la cuarta fila. La quinta. En el otro lado, en el centro. Allí. Hola y buenas noches. Bueno, mi pregunta va en torno a ver si a la hora de dibujar es más importante el límite interno que tú te impones, dependiendo de las circunstancias, digamos, de la sociedad, o si es la sociedad, o sea, el límite externo propiamente dicho, el más importante. ¿Dónde pondrías tú la balanza, digamos, en este aspecto? ¿Qué quieres decir por límites externos?
Usad el micro, por favor, no se puede traducir si no. Mike? It means it is more important for you your internal limit, your own limit, or the social pressure, the limits of. It's the limits are the same. Los límites son los mismos. Los míos son los sociales. No son límites, realmente odio esa palabra. No es como autocensura, es más hacer elecciones. Si yo tengo un mensaje que transmitir, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es la mejor manera? Puedo llegar a ti o puedo llegar a una persona en Pakistán y en Sudán y a alguien en Australia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tengo una única oportunidad para decir lo que quiero decir. ¿Cuál es la mejor manera para decirlo? No se trata de ofender a nadie, se trata de hacer que llegue el mensaje. No se trata de limitarme a mí mismo. No puedo hacer esto, soy una víctima, sino que es más usar mi cabeza para saber hacer que ese mensaje llegue al mayor número posible de gente sin desviar la conversación del tema. Si no sabes nada sobre lo que yo estoy intentando decir, quizás vas a ver los comentarios que los demás hagan y entonces quizás se establezca una conversación y quizás acabes hablando con alguien de Pakistán. Y eso es lo que yo quiero, que tú sepas lo que está pensando alguien en Pakistán. You told me when that time you draw the king, the emir. It was the first time at all in history. Is this going to be in camera? Dibujaste So, al one day rey, you broke a line. rompiste ahí una línea, ¿no? I make it. Y dijiste, venga, lo voy a hacer. Y al día siguiente estabas así, ¿no? Como escondido, esperando a ver qué iba a ocurrir. No ocurrió nada, dice Khalid. You play with these limits. O sea, que has jugado un poco con estos límites, ¿no? Sí, bueno, tú también los llevas un poco más lejos. Hay veces que tienes que decir ciertas cosas y lo dices. Simplemente, bueno, esperas que ocurra lo mejor posible. Sí, das un beso a tus hijos, te despides y, bueno, ya está, ya lo he hecho. A ver qué ocurre. Que no veo bien. Hay otra persona en la cuarta fila. Aquí delante. Buenas tardes, me ha encantado la charla y me dirijo a Khalid, que él habla de cómo no hay libertad de prensa, ni siquiera en Nueva York, como va a haber en su país, ¿no? Pero yo también quiero comentarte que aquí, en el día de hoy, en España, se sigue vetando a los dibujantes, pero hace concretamente, creo que 3, cuando el rey era príncipe y la princesa Leticia, hoy reyes de España, el jueves, pues, sacó una portada en primera plana de ellos y, bueno, ya fue motivo para vetarles a los dibujantes, como siempre, darle palos, y sin embargo, a esa revista, pues bueno, estuvo vetada un tiempo, pero luego vendió superventas en ejemplares, ¿no? Y entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo un dibujante como tú, que te veo como un hombre inteligente, puede estar en un país que estás encarcelado porque tu mente no es libre? Gracias. It doesn't matter where you are. No importa dónde estés, It doesn't matter where you are at all. en absoluto. Now, in this day and age, you can search whatever you want. Hoy en with a día, click on con un your clic way puedes to buscar lo que work. quieras. You can Incluso click cuando and vas a say, trabajar, haces I clic wanna know everything about, y dices, Sudan. quiero saber todo sobre Sudán. Haces clic 6,000 years of history is in y your de hand. repente tienes en tu mano So, when you 600 have años de curiosity, historia. when you Cuando uno tiene curiosidad want to know
then you will know. Cuando uno quiere And saber, this is what I try to do, pues encontrará because, la manera de hacerlo, as sabrá I lo que said, quiere. I Y work como he online, dicho, yo trabajo en línea, en I always Internet. say that it's Y siempre good lo and digo, bad because es bueno y there's malo, a lot of junk online, porque hay mucha porquería también en and you have Internet. to stand out. Y hay That's why que my work is, sobresalir. I try to make it very simple. Por eso intento Because hacer at que mi the trabajo end, sea I'm in a muy mercy of a sencillo. scroll, you know? Porque al final, ¿no? La gente if I está a grab your merced, ¿no? attention Del scroll, de la gente que with- va con el with ratón my subiendo y drawing, bajando a toda velocidad. Then I grab your hand. Right? Si me And gusta then lo que haces, you- te doy la you're like, mano. okay, this is nice, I can wear it in a t-shirt, whatever Y it is. dices, You vale, don't me have to be gusta, into politics me lo or pongo you en don't una have to be- maybe camiseta. you just like Ni beautiful siquiera quizás haces things, política, ¿no? fun, Simplemente, bueno, dices, me gusta lo que has hecho, me parece But you just- divertido o no, y lo then cojo. have that curiosity, like, okay, this Pero is si nice, tienes let me see what's curiosidad, going on. me parece chulo lo que haces y dices, And bueno, this- voy a ver this qué es lo is- que this está is the nice thing ocurriendo. about the internet. Y esto es lo But bueno you de really have Internet. to work hard because Pero realmente there's a hay que lot of currárselo, things online. porque hay So muchas you can cosas choose en what you want. Internet. You Puedes can elegir lo que tú watch, quieras. what, Kim Kardashian did, or you Puedes can see what, elegir ver lo que hace Kim Malala did, for Kardashian example. o lo que ha You hecho know, Malala. or it depends what you want to Depende do, de ti, how lo que tú open do quieras, you want to be. de lo abierto que tú quieras ser. And this is the thing now with children. Y eso es lo que ocurre ahora con los niños. Les tienes que decir que ese no es el mundo real. La televisión, las realities en televisión les tienes que decir que no son, que se llaman en inglés realities, que no son realidad. Que los medios de comunicación muchas veces no son reales. Viviendo en el mundo árabe, vemos lo que los medios de comunicación dicen de nosotros y no es para nada verdad. Por ejemplo, esta es la película Transformers. Mucho presupuesto, película americana. Y primero estaba en una base, la primera película se hacía en una base de Doha. Y lo veíamos en un cine de alta tecnología en Doha. Somos el país más rico del mundo, lo veíamos en el mejor cine posible, en 3D, unas super sillas, etc. Y ellos muestran en la película como si Doha fuera un desierto, con niños por allí corriendo y los soldados americanos dándoles agua y los soldados americanos ahí súper majos. Como todo el mundo era súper amigos, la gente iba en burros, como si fuera el siglo XVIII. Pero la verdad es que esta gente en Doha lleva unos coches que son último modelo. Todo el mundo en ese país es más rico que cualquier otra persona del mundo. Tienen súper rascacielos, etc. Entonces, nosotros estamos viendo esa película en Transformers así, que está ambientada en Doha, y dices, pues esto es lo que pensáis de nosotros. Y están hablando de la base americana, y como si los americanos fueran tan majos, los soldados tan amistosos, tan amigables, perdón, les dan comida, fruta y agua. Y la realidad no es así. Si tú vas a una milla cerca, se te aproximas a una milla de la base americana, lo que te ocurre es que te pegan un tiro. O sea que realmente esto te está contando cómo es la realidad. Ja. Y la gente se lo cree. Por eso la realidad que cuentan los medios de comunicación no son realidad. Pero la gente quiere que te creas que es así. Te están diciendo esto es reality, eso es realidad. Pero no es verdad, no te cuentan la verdad. Generan una ficción que hacen que se convierta en la verdad. Por ejemplo, la muerte de Bin Laden. Hay una película. No me acuerdo cómo se llama. La película, ¿cómo se titulaba? No saben exactamente ninguno de los dos. Y ganó un Oscar, se mostró en todas partes. Y la gente piensa que esa película es la verdad, porque no hay nadie que haya contado otra verdad. No sabemos cuál es la verdad, no sabemos. Nos han dicho que encontraron a Bin Laden cerca de una base militar en Pakistán, que estaba allí en una casa, que lo mataron y que echaron su cuerpo al mar. Y nosotros se supone que nos lo tenemos que creer a pies juntillas, ¿no? Que lo echaron allí al mar. Es como a un niño cuando le quitas un juguete con el que quieres que juegue más y le dices, ala, lo he tirado, por la ventana o lo he tirado al mar. Ala, juega con otra cosa. Y nosotros tenemos que decir, sí, lo han matado y lo han tirado ahí al mar. Sí, fantástico. ¿Qué hace ISIS ahora? Esa es la diferencia.
Nuestra generación, and this is why I'm here right now, is because por I'm eso estoy trying to aquí say that hoy, this is not the truth. porque estoy intentando decir, You know, esa no es la verdad. There's 1.6 billion Muslims, and ISIS has like, I don't know how many people. It's not, Hay 1.600 millones de musulmanes y no todos son así. No todo el mundo que lleva un velo está oprimido. No todo el mundo que lleva una barba es un terrorista. No hay diferencias, todos somos iguales. Pero ellos es lo que tú quieres. Es lo que ellos quieren que tú creas, porque quieren que tú creas en el miedo. Ves a un negro y dices, me va a robar o va a intentar venderme algo ilegal o probablemente se muere de hambre. Ves a un sirio, hay un refugiado. Ves a un árabe, probablemente sea, yo qué sé, un estereotipo, ¿no? No son más que estereotipos. Y este es mi problema con el tema de la revista francesa, Charlie Hebdo. Usamos estereotipos para captar la atención. Y la única manera para que sepáis que estoy hablando de un árabe, tengo que dibujar, no sé, un tipo con pinta de rico con 5 mujeres y gordo. Yo dibujo eso, pero intento que eso no sea la verdad. Porque cuando tú lo dibujas diciendo, esta es la verdad, ese es el problema. Cuando tú alimentas ese estereotipo negativo, entonces tenemos un problema. Así que la revista Charlie Hebdo y los medios de comunicación, o quien sea, cuando no establecen puentes, lo que hacen es ampliar la brecha que hay entre las diversas opciones. Sí, hay más preguntas por aquí. Buenas tardes. Voy a ser muy breve. Se ha hablado de periodismo, de política, todo a nivel de hombre. Yo quisiera preguntar si la mujer tiene alguna participación en estos comentarios, o hacer periodismo, o hacer críticas a nivel, no sé, a un nivel político, a ver si se le permite, o existe, o lo hace. Perdón. Vale. Yes, very much. Sí, mucho. One of the best cartoonists in the Arab world now. En el mundo árabe, precisamente, una de las mejores caricaturistas es una mujer de Egipto, Yuval Ahad. Y ha trabajado durante la revolución y después de la revolución. Le han amenazado. Lleva la hijab, pero estaba totalmente amenazada. Daba igual. Está en contra de los hermanos musulmanes y realmente ahora se convirtió en un héroe, aunque ella es musulmana. En Sudán, las mujeres siempre eran una parte importante de la sociedad. Nunca ha habido este tema de la tortura, etcétera, pero ahora están secuestrando a gente. Por ejemplo, a una periodista la secuestraron en su casa. Desapareció 3 días. La violaron, la torturaron, afeitaron su cabeza. Y cuando la gente en los medios y las redes sociales empezaron a hablar del tema, la echaron a la calle. Y decían, no sabemos qué ha pasado, esa es la versión oficial, no sabemos qué ha pasado. ¿Por qué decís que ha sido el gobierno? No, no ha sido el gobierno. O sea, que las mujeres forman parte de nuestra sociedad y no es para nada que los hombres lo están haciendo todo. Estamos todos juntos, todos estamos luchando, estamos intentando hacer esto juntos. Las mujeres ahora en los países saudíes están intentando conducir y las meten en la cárcel porque intentan conducir coches. Ha habido 4 mujeres que lo han hecho. Ha habido toda una campaña en las redes sociales, todas las mujeres se pusieron a conducir a la vez y están haciendo cosas sorprendentes. Es un gran esfuerzo, pero todos, hombres, mujeres, los jóvenes, los mayores, están intentando hacer cosas para cambiar la situación. Pero para que cambie la situación, necesitamos que trabajar juntos, tenemos que entendernos. Tenemos que entendernos unos a otros. Okay. We finished, so thank you very much to Khalid. Bueno, con esto acabamos. Muchas gracias a Khalid y a todo el público por haber acudido. Ha sido un gran placer.